Desde el inicio de las manifestaciones sociales suscitadas en el país durante las últimas semanas y las consiguientes detenciones de ciudadanos por presuntos delitos perpetrados, los juzgados de garantía han sido la primera instancia judicial en el ingreso de este tipo de causas. Su rol en velar porque los derechos de todas las personas no sean vulnerados, de constatar la legalidad o ilegalidad de las detenciones, recibir y tramitar amparos por privaciones de libertad no efectuadas apropiadamente, han aumentado debido a la contingencia. A raíz del aumento de detenciones y el incremento de audiencias que ello conlleva, el Centro de Justicia ha funcionado con todas sus salas. Algunas de las imputaciones de delitos que se han incrementado son por robo en lugar no habitado, hurto, desórdenes públicos y atentados contra la autoridad. Además de su labor en la sala de audiencias, los jueces de garantía han visitado comisarías para verificar que se respeten los derechos de los detenidos privados de libertad y las condiciones en las que se encuentran, además de revisar situaciones en las que se ha presentado amparo en esta instancia. En esta edición de En Palabras Simples hablaremos sobre el rol de jueces de garantía, tanto en la contingencia particular como en un contexto normal. Para ello nos acompañará la jueza Vania Butó, del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, quien ha efectuado visitas a comisarías y dirigido audiencias relacionadas al contexto social. Hola, bienvenidos a una nueva edición de En Palabras Simples. Nos encontramos junto a la magistrada Vania Butó del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Cómo le va, magistrada? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Bueno, consultarle cuál es el rol que tiene el juez de garantía respecto a la protección, valga la redundancia, de las garantías de los detenidos, digamos, durante estas últimas 2 semanas. Hubo una semana de estado de emergencia y bueno, esta próxima semana también donde han ocurrido muchas detenciones en medio de manifestaciones y otros hechos particulares en el país. Bueno, la función del juez de garantía en general, no solamente por el hecho de que que hayamos estado en estado de emergencia constitucional, van a cambiar. Sí tuvimos una mayor trabajo considerando la cantidad de personas detenidas, pero principalmente la función del juez es velar por las garantías del imputado y por las garantías de todos los intervinientes, por los derechos de todos los intervinientes en el proceso penal. Claramente, en una situación de normalidad, tenemos un número estandarizado de audiencia de control de detención que se agendan en el Centro de Justicia, salvo cuando se cumplen, por ejemplo, algunas órdenes de detención, donde todos sabemos que tal vez van a llegar más detenidos. Pero en el estado de excepción constitucional que vivimos, claramente aumentó la cantidad de detenidos, lo que implicó que tuviésemos que abrir más salas y estar más jueces, evidentemente, a disposición y en constante coordinación con tanto la Fiscalía como la Defensoría. Más salas para controles de detención. Sí, para controles de detención. Y respecto a las visitas de comisaría, que es una labor que también ustedes realizan, ¿eso también aumentó? En el caso del Sexto Juzgado de Garantía, al cual yo pertenezco, ¿qué es lo que hicimos? Nos constituimos en las comisarías que correspondían a la jurisdicción de Estación Central y Quinta Normal y efectivamente pudimos constatar de que las personas que estaban detenidas estuviesen bien, de que estuviesen funcionando las cámaras, tanto internas como externas de la misma comisaría, que las personas, por ejemplo, efectivamente se les haya informado sus derechos, que hayan tenido acceso, si es que habían abogados, a poder conversar con sus abogados. Revisamos los calabozos, pudimos constatar que no había nada extraño, la verdad. Y esto se hace conforme un mandato legal que establece el artículo 95 del Código Procesal Penal, que habla sobre el amparo ante el juez de garantía. Claro, el amparo ante el juez de garantía, que es distinto al amparo constitucional que contempla la Constitución en su artículo 21, que es distinto. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre estos recursos de amparo, el de garantía, con el constitucional? A ver, en palabras simples, como se llama el programa, bueno, el recurso de amparo, el que establece la Constitución, conoce la Corte de Apelaciones, ¿ya? No hay plazo para su interposición y básicamente lo que resguarda es el derecho de tránsito, en definitiva, la libertad, seguridad e integridad de una persona que ha sido privada de libertad, ya sea detenida, arrestada o haberse dispuesto a una prisión preventiva. Eso es lo que garantiza este recurso de amparo constitucional.
El amparo ante el juez de garantía es un amparo básicamente que tiene derecho tanto el imputado como cualquier persona que pueda actuar a su nombre y que solicita la intervención del juez de garantía ante una detención. Y la idea es que en definitiva el juez o la persona, perdón, sea puesta a disposición del juez sin demora. ¿Ah? Y el juez podrá estudiar, conocer los antecedentes, estudiarlos y estimar incluso que se pueda decretar la libertad de la persona o bien que se decrete una medida cautelar. Pero claramente el sistema como está hecho, nosotros tenemos que actuar en coordinación tanto con la defensa como con el Ministerio Público. No es que el juez actúe solo, sino que ante estos hechos, ante los desórdenes públicos, ante el toque de queda, ante este estado de emergencia, nosotros claramente ante un llamado telefónico que recibíamos de algún abogado, ya sea que actuara a nombre del Instituto Nacional de Derechos Humanos o de cualquier otra persona que haya estado privada de libertad en alguna comisaría, sí comunicábamos tanto al fiscal como al defensor para efectuar las coordinaciones pertinentes. Pero hubo un aumento significativo de los amparos de garantía, ¿no? Sí. Respecto a otras semanas, Sí, la curva absolutamente. aumentó. Sí, absolutamente. Yo que estuve de turno de teléfono, claramente recibíamos llamadas telefónicas, la verdad, de la mayoría de los abogados que estaban prestando cobertura al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque considerando que los hechos se tornaron bastante más violentos en algún momento, la Unidad Jurídica de la Universidad de Chile prestó cobertura. Y así se fueron sumando, me parece, otras escuelas de derecho, porque también recibimos llamados de incluso estudiantes de derecho que estaban solicitando tener acceso a la lista de detenidos, lo que claramente también tuvimos que regular. Bueno, hubo muchas personas detenidas. Si nos puede mencionar los delitos por los cuales fueron mayormente imputadas las personas por parte del Ministerio Público y si hubo alguna baja respecto a delitos comunes. Tipo de delito principalmente que aumentó fueron los robos en lugar no habitado, robo con fuerza en lugar no habitado, lo que son desórdenes públicos, hurtos. Estoy pensando atentados contra la autoridad, básicamente a carabineros. Eso de lo que recuerdo principalmente la agenda de control de detención. En este periodo, que lo hago mención ya que mucho se ha discutido de que se han declarado ilegales las detenciones. El tema de declarar ilegal una detención pasa por varios factores. Y, por ejemplo, en estas causas donde llegaban muchas personas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ocurría que, no sé, venían, por ejemplo, 10 personas imputadas por un delito, como comúnmente se llama saqueo, o robo en lugar no habitado, y resultaba que a las personas no se les encontraban las especies. O podía ser que en las actas no necesariamente venían indicados efectivamente qué es lo que se le encontró a cada uno, o la individualización correcta de las personas. Es decir, hay temas formales que se tienen que cumplir sí o sí. Y en ese sentido va a depender obviamente de cada magistrado qué es lo que pondere para declarar ilegal una detención, considerando además que nosotros tenemos un artículo, el 130 del Código Procesal Penal, que establece también los requisitos o las causales por las cuales una persona está cometiendo un delito flagrante. Entonces, hay una serie de factores que se ponderan al momento de declarar ilegal una detención. Bueno, magistrada, ¿y en qué consiste el control de detención propiamente tal y qué es lo que ocurre en esa audiencia en particular? Bueno, la audiencia de control de detención lo que pretende es verificar, ¿cierto? Es constatar que la persona haya sido detenida, pero conforme a derecho, conforme a las causales que establece la ley. En esa audiencia las personas son asistidas y acompañadas por un defensor penal público, sin perjuicio del derecho que tienen para poder darle patrocinio y poder a un abogado privado, que los represente, un abogado de confianza. Lo importante es que sean asistidas por un abogado. Y ante la presencia del fiscal y obviamente el juez de garantía, o bien también si es que hay querellante, también ante el querellante. En esa audiencia, el fiscal, si es que no se ha declarado ilegal la detención, o aun cuando a veces ha sido declarada, el fiscal puede formalizar a la persona o bien requerirla, ¿no?
En definitiva, hace una imputación de cargos de acuerdo a lo que estima el Ministerio Público con los antecedentes que tiene la carpeta investigativa y pueden ocurrir varias cosas, ya sea que se decreten medidas cautelares, dependiendo del tipo de delito, puede ser una medida cautelar de baja intensidad como una firma mensual, o dependiendo también si el delito más grave puede incluso ser una prisión preventiva, ¿ya? Va a variar de la imputación que se le realiza a la persona. Bueno, le agradecemos su tiempo y haber compartido con nosotros toda esta información y de lo que ha pasado también durante este estado de emergencia y también de esta crisis social que vive el país. Muchas gracias, magistrada. Gracias a ustedes. Bueno, y ustedes los invitamos a revisar todas nuestras redes sociales del Poder Judicial y también nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que les vaya muy bien. Hasta luego.